En un nuevo programa de La Ley al Alcance de Todos, hoy queremos tener la oportunidad de hablar sobre la experiencia concreta del juicio oral, que en algunos lugares del país, como Córdoba o la provincia de Buenos Aires, lleva ya muchos años de vigencia, y hay una experiencia judicial y de los profesionales sobre dicho tema, pero en algunos otros lugares es más novedoso, hace menos tiempo que rige. Entre esos lugares es la provincia de Santa Cruz, que no hace muchos años ha incorporado al sistema el juicio oral. Por supuesto que el juicio oral, a más larga experiencia de los tribunales y de los justiciables en su funcionamiento, ha generado mayor, digamos, elaboración de las pautas, funcionamientos, requisitos, e incluso a través de las apelaciones y de los recursos ha ido afinando los requisitos, recaudos y los elementos que son necesarios para que efectivamente sea un juicio donde se imparte una justicia con certeza jurídica de valor y que la comunidad lo toma como fallos acertados. Hoy queremos invitar a un abogado penalista de la provincia de Santa Cruz, el doctor Leonardo Jara, que está actuando actualmente en un juicio que ha tenido una gran repercusión en el ámbito provincial y especialmente en la cuenca carbonífera del río Turbio, que se trata del homicidio cometido contra una persona de nombre Lucas Moussoud, que fue muerto aparentemente en un asalto o robo, y donde hubo una serie de idas y vueltas en el juicio, tanto en el periodo de instrucción como en el periodo previo al juicio oral y en el mismo juicio oral. Y entonces queremos preguntarle al doctor Jara que nos hable sobre la experiencia concreta en la provincia de Santa Cruz del funcionamiento de un juicio oral, que quiero aclarar, este juicio oral se realizó con la participación importante de la comunidad porque se hizo en un lugar público donde pudo ir mucha gente que presenció las secuencias de este juicio, cosa que no es común a veces en casos bastante importantes. Pero la relevancia que tuvo el impacto social del crimen generó que mucha gente haya podido estar en el juicio y entonces el abogado podrá compartir no solamente su opinión jurídica, sino la repercusión y el resultado que ha tenido en la población el fallo que se ha resuelto. Buenas tardes, doctor Jara, y queríamos preguntarle, bueno, ¿qué resultado de su actuación y de su experiencia sobre el juicio oral desarrollado en la cuenca carbonífera? Bueno, ante todo, buenas tardes. No solo tuvo la trascendencia con respecto a la cantidad de gente que presenció el juicio, digamos, in situ, en el lugar, sino que también fue transmitido por Radio Nacional. Efectivamente, sí. Es la primera vez que escucho un juicio completo por radio, sí. Y televisado algunas partes por Cablevisión, de allá de la misma cuenca. Asimismo, cuando fue la lectura de la sentencia, fue transmitido en vivo y en directo por Canal 9 de la provincia de Santa Cruz, para que, bueno, a pedido de uno de los abogados de la querella, para que la gente, digamos, como hubo tanta participación en la gente en el lugar, y como se había trasladado a Gallego ya la lectura de la sentencia, para que tomen conocimiento en vivo e en directo de lo que estaba sucediendo. Bueno, con respecto al juicio en sí, fue en tanto, digamos, del aspecto personal, un juicio que ejerció bastante presión, digamos, la sociedad sobre, no solo sobre la instrucción en sí, sino que también en el mismo debate, cuando ya estábamos en el juicio mismo, que había mucha trascendencia social y yo como defensor percibí un poco que había demasiada presión sobre el mismo Poder Judicial para que la causa se resuelva de alguna manera. Usted dice, perdón, eso es muy interesante lo que se llama presión social. ¿La idea era que la causa se resuelva de alguna manera o, como sucede a veces, la causa tiene un prejuzgamiento de culpable? De la opinión pública me refiero, ¿eh? Exactamente. Yo creo que esto fue como un poco como el juicio de Sócrates. O sea, cuando se realiza el juicio de Sócrates ya sabía cuál iba a ser el resultado, a mi criterio. Me dio esa sensación no solo cuando tomé contacto con el expediente, sino que a medida que empecé a ver las pruebas que había en contra de las personas detenidas y digamos que había ya un prejuzgamiento social en cuanto a quiénes eran estas personas. O sea, no solo porque eran personas que venían de afuera
que había unas que tenían, había una de los imputados, hoy condenados, que tenía ya una pena de cumplimiento como copartícipe de un homicidio en la ciudad de Córdoba. Y esta gente, bueno, vino a trabajar a la cuenca. Vino a trabajar, uno de los imputados que se desempeñaba en la YPF, y luego se dedicaban a hacer sus tareas de albañilería. A mí me llama mucho la atención normalmente que en cuanto la gente es más vulnerable siempre pesa sobre estas mismas personas la condena social. Ahora, una pregunta que le iba a hacer. Esto puede ser una mayoría. Ahora, ¿hubo algunas opiniones divergentes? O sea, veo que en muchos juicios siempre aparece lo que se llama el perejil, la figura. Recuerdo un caso, por ejemplo, el caso Macarrón, que nunca se resolvió, donde un albañil es el primero. ¿Había un sector de la sociedad que diría, bueno, quizás esta solución es la más fácil y no se ha investigado demasiado, o no? ¿O era una opinión pública concordante, digamos? La opinión pública en su mayoría era concordante. Ajá. O sea, salvo algunas excepciones que por ahí me decía así, bueno, que yo le comentaba cómo era el tema, o sea, las pruebas que constaban en el expediente, la instrucción con la forma que se había llevado, que a mi criterio hubieron muchos errores de procedimiento. Claro. Ahora, ¿qué piensa usted, digamos, en cuanto al juicio en sí mismo? ¿Qué opina? Usted tuvo una experiencia directa a esto. ¿Qué pasa cuando el juicio está abierto a una gran cantidad de gente? O sea, cuando se convierte en un espectáculo público, por decir. Sí. ¿Cómo ve lo bueno y lo malo de eso? No, obviamente que sea un juicio oral y público implica bueno, que la gente esté presente, ¿no? Tampoco se puede limitar la cantidad de gente que ingresa, salvo que sea, bueno, como es el tamaño del lugar. En este caso era un lugar bastante amplio, que fue el complejo cultural de la ciudad de Río Turbio. Eso yo no puedo, digamos, emitir opinión, porque bueno, si es un juicio público, un juicio oral y público, la gente tiene que estar presente para que vea efectivamente qué se hace. En lo personal se ejercía mucha presión. O sea, se ejercía mucha presión, no solo hacia los mismos miembros del tribunal, sino hacia los fiscales, hacia los querellantes especialmente, y bueno, y puntualmente hacia la defensa. O sea que usted cree que en estos casos, digamos, dadas circunstancias especiales, la gran cantidad de presencia ejerce una presión psicológica sobre, es decir, en cierto modo, digamos, un poco coactiva, ¿no?, sobre las participantes con respecto a los participantes jurídicos, me refiero, los operadores jurídicos. Sí, tengamos en cuenta que en el caso, en lo personal, yo me tuve que desplazar hacia la localidad de Río Turbio, no tenía custodia personal, tuve que conseguir un lugar donde parar, que no había alojamiento ni nada, y yo me desplazaba solo por la localidad. O sea, desde el punto de vista, en lo personal, como le digo, había una coacción, o sea, yo me sentía un poco coaccionado en cuanto a la presencia del público que ya tenía una opinión emitida con respecto a la situación procesal de estas personas y cómo tenía que terminar el juicio. Claro, y ahora con respecto al juicio mismo, dentro del desarrollo del juicio y la participación de los diversos componentes, los defensores y los querellantes, etcétera, ¿qué más le llamó la atención a usted? ¿Usted le llamó la atención algo, alguna actuación, fiscalía, querella, que le llamó la atención, algo digamos que de alguna manera no fuera compatible con lo que había pasado durante la instrucción? Me llamó la atención, lo primero que me llamó la atención y lo más grave dentro de lo que fue la instrucción y que se reflejó en el debate fue la declaración de uno de los imputados, en este caso una imputada, que también está condenada, que es la señora Ana Gabriela Quintana, que el testimonio de ella en su declaración indagatoria, en instrucción, fue el primer testimonio, la primera declaración, en la cual imputa a Bernaus y a Leiva. En esa declaración, ella manifiesta que su pareja, que era Bernaus, llega a su domicilio, le entrega dinero y le manifiesta que el cuñado de Bernaus, que sería Leiva en este caso, se había mandado un moco, textuales palabras, que él le había disparado 2 veces al difunto Musú porque habían entrado a robar y se habían trenzado en lucha. De esa declaración surgen luego las detenciones de lo que es el señor Bernaus y Leiva. Esa declaración fue rectificada en el juicio oral por parte de la imputada. La imputada declara nuevamente, primero no quería declarar, en la segunda o tercera jornada de juicio se anima a declarar, y manifiesta que la declaración realizada en instrucción había sido
realizada bajo presión. Eso se investigó porque es una cosa grave, o sea, hubo apremios entonces, sostiene que hubo apremios. ¿Se investigaron los apremios? Bueno, en este caso, lo que la condenada hoy en día manifestó en el juicio oral fue que estaba el defensor oficial, señor Salvetti, el doctor Salvetti, al cual se lo hizo retirar de la sala de debate, porque ella dijo que no quería que la defienda más, y a su vez que estaba presente el fiscal Tommy. Claro, bueno, así que digamos, había un hecho grave de que la presión que se sostiene que hubo era con participación de funcionarios judiciales en la causa. Y durante la instrucción en sí misma, ¿meritó por parte de algunas de las defensas, de alguna de las partes, algún recurso de queja o imputación con respecto a la regularidad o irregularidad con respecto a la justicia de instrucción, a la etapa de instrucción? Bueno, lo más llamativo dentro de quién fue la parte que se quejó en cuanto a la actuación misma de la jueza, la doctora Busto, fue nada más y nada menos que la querella de la viuda de Vanina Musu, que en el mes de octubre aproximadamente, ya cuando llega el expediente al cuerpo número 11 o 12, imagínense lo voluminoso que es la misma querella de la señora Vanina Martínez que recusa a la jueza, argumentando que no respetaba las garantías del debido proceso. O sea que hacía una imputación grave, digamos, fundamental, muy grave. Exactamente, una imputación muy grave, a lo cual argumenta también la querella que introducía datos falsos en las actas. Eso es muy grave. ¿Eso no mereció ninguna investigación? Mire, cuando se hace la recusación, en principio siguió su cauce legal pertinente, a lo cual la jueza niega, o sea, ella sigue actuando en la causa, no se aparta de la causa, así que se forma el incidente y viene el juez de recurso. El juez de recurso, ¿qué hace? Le otorga a la jueza de instrucción 2 meses de plazo para que se recaben lo que eran los resultados del ADN, que estos ADN son los que también condenan a los imputados en cuanto a los resultados de probabilidad que dieron, que la Cámara los toma como ciertos. O sea, los resultados de ADN manifiestan un grado de probabilidad, pero la Cámara le dio una certeza. Está bien. ¿Y en el juicio oral se mantiene la recusación y la imputación a la jueza? Mire, en el juicio oral lo que pasó fue lo siguiente. Sigamos el tema de los 2 meses de plazo que le dieron a la jueza de instrucción, se recaban los resultados del ADN y es la misma querella que luego hace un desistimiento tácito de la recusación cuando se le corre traslado por el artículo 329 con la clausura de la instrucción, se eleva la causa a juicio, ellos manifiestan la conformidad y la cuestión de fondo nunca se resuelve. O sea que habiéndose imputado graves irregularidades a la jueza, no se mantuvo la recusación y tampoco hubo apartamiento. No hubo apartamiento, la recusación, digamos, como por eso se hizo un desistimiento, que ya el desistimiento no puede ser voluntario porque ya es una cuestión de orden público. Exactamente, o sea, claro. Ya pasa de la esfera de la voluntad del querellante. Una pregunta, entonces, digamos, para cerrar un poco con el tiempo de las cosas, el tiempo de los programas, no el tiempo de los juicios, que sabemos que es largo. Digamos, usted tiene, en esta causa ha habido una condena a perpetua, ¿no? De 2 personas por lo menos, condena a perpetua, o sea que una cosa grave. ¿Y usted cuáles son los pasos que va a seguir? O sea, en esta etapa ha sido el juicio oral, muy bien, ahora hay una pena. Usted como defensor, ¿en qué trámite está ahora? ¿Qué va a hacer? Bueno, lo primero que ya se planteó, que se ha dejado un escrito solicitando la nulidad íntegra de este debate. Eso es un tema interesante. Usted planteó la nulidad de la audiencia oral. Hemos planteado esta defensa, la nulidad de la nulidad del juicio oral, manifestando como principal argumento lo manifestado por la misma querella. Que la querella, o sea, como quedó, digamos, la cuestión de fondo sin resolverse, nosotros consideramos que es de gravedad institucional. Claro, la irregularidad de la instrucción en base a 2 cosas, la actuación de la jueza y el supuesto apremios de una persona. Totalmente, ¿no? Perfecto. Totalmente. Muy bien, entonces cerrando esto, usted tiene un recurso ahora de nulidad y eventualmente algún otro recurso planteado. Estamos trabajando en la casación. La casación, o sea, son dos acciones que tenderán a que el expediente vaya a dónde para que el público entienda. ¿Cuál es la segunda instancia en Santa Cruz? Que no hay cámara de casación. Claro, como lo que garantiza la Constitución y los pactos internacionales
ingresados en la misma, obviamente que tiene que haber una garantía de doble instancia, que en este caso, como es la Cámara Oral la que impone una sentencia, la garantía de la doble instancia la da el Tribunal Superior de Justicia. Muy bien, quiere decir que, señores oyentes, tenemos una causa importante de gran repercusión pública y con cuestiones de interés jurídico que va a resolverse en un futuro, a través de los recursos que ha empleado el abogado defensor, pero que nos sirve a nosotros para entender, y ha tenido mucha gente en la cuenca carbonífera posibilidad de hacerlo, de cómo se desarrolla un juicio oral y las características del juicio oral con sus pros, sus contras, la cuestión de la presión pública, la presión mediática, y también sobre cuestiones importantes de procedimiento que significan aquellas cosas que no quedan claras, muy claras durante la instrucción y que tienen importancia en la validez o no del resultado del juicio oral, como asimismo el juicio oral, como elemento donde los jueces del tribunal deben analizar todo lo actuado, y como a su vez la garantía de la segunda instancia va a determinar que en su caso el Tribunal Superior tendrá que analizar todo lo actuado, no solamente el derecho, sino los hechos. Doctor Jara, agradecemos muchísimo y dejamos el espacio a su disposición para cualquier momento que usted, cuando tenga novedades en la causa, las puede expresar a nuestro programa, La Ley al Alcance de Todos, que casualmente tiene el propósito de poner la ley y las cuestiones legales y los sucesos legales de las comunidades al alcance de todas las personas, o sea, y que lo conozcan no solamente como noticia periodística, sino como algo que se lo dicen abogados que ejercen su tarea profesional. Muchas gracias y nos veremos en otra oportunidad.